Hola, hoy veremos la reforma educativa en Panamá. ¿Cómo se logra la reforma educativa? Todo comienza en enero de 1978 cuando el presidente de Panamá, Aristides Royo, y el ministro de Educación, Gustavo García de Paredes, presentaron una propuesta en la cual querían reformar el sistema educativo de Panamá. El objetivo de esta propuesta era tenía un objetivo oculto que era formar estudiantes que pudieran ser manipulados por el gobierno militar. Por esto se decía que la reforma tenía fuentes comunistas, lo cual se puede ver, ya que uno está pidiendo una reforma educativa y lo que nos están dando es estudiantes que pueden ser manipulados por el gobierno militar. Ok, sigamos. Septiembre de 1978. En este mes, los docentes de escuelas públicas protestaron ante el gobierno exigiendo aumento salarial y mejoras en el sistema educativo. Esto es lo que ellos querían, mejoras en el sistema educativo. Al mismo tiempo, manifestaban en contra de algunas disposiciones de la reforma educativa. El gobierno, al ver ya tanto movimiento y la primera huelga o lo que sea, el gobierno accede a elevar el salario mínimo de los maestros a $245. Pero ¿qué pasa con lo que ellos dijeron que querían mejoras en el sistema educativo? Ok, sigamos. Junio de 1979. Iniciaron nuevamente las protestas, ya que el gobierno incumplió con ciertas responsabilidades contraídas en septiembre del año anterior. Distintas asociaciones de profesores y maestros con sus líderes, entre ellos tenemos a Marcos Alarcón, Gilberto Solís y Julio César Ortiz. Ellos fueron a protestar también. La Escuela República de Venezuela pasó a ser la sede del movimiento. 4 de septiembre de 1979, los educadores, al ver cómo el gobierno sigue ignorando sus demandas, se lanzan de nuevo a protestar en esta fecha. Estos recibieron el apoyo de organizaciones y asociaciones del país. Incluso hasta la Iglesia Católica se unió a las voces de estas protestas con los maestros. El 12 de septiembre de 1979, en este día marchaban en forma de huelga alrededor de 100.000 personas a lo largo de las principales calles de la ciudad de Panamá. A finales de septiembre, el gremio de médicos se une a las protestas, aumentando la presión sobre el gobierno. O sea, los médicos se unen también, ya que ven que los profesores solos y los maestros están muriendo. Entonces, lo que ellos deciden hacer en este momento es unirse a la marcha y a la huelga para ver si el gobierno abre los ojos. En octubre de 1979, ya casi llegando al final de lo que pasó, el 5 de octubre de 1979, el Frente Nacional de Oposición decide apoyar a los docentes y el gobierno hizo lo posible para desacreditar el movimiento de los educadores, pero esto no impidió que el 9 de octubre de 1979 se llevara a cabo la gran marcha por la derogatoria de la reforma educativa, cuya asistencia de manifestantes fue alrededor de 300.000 manifestantes, aunque hay medios que hablen sobre una mayor cifra de manifestantes. O sea, no se sabe bien cuánta gente fue, pero 300.000 personas es bastante. Ellos querían que el gobierno se dé cuenta que ellos necesitaban que la reforma educativa esté hecha de una buena forma, no de la forma que el gobierno quería que sea paramilitares y que los niños salgan basados con una educación para un gobierno militar. Entonces, se dieron cuenta y esto fue lo que hicieron para llamar la atención del gobierno y abrirle los ojos y que ellos se den cuenta
que la verdad que todo lo que estaban haciendo de la reforma educativa no estaba saliendo bien. Es más, hay un video que yo vi del 2016 donde sale el expresidente no me acuerdo qué, pero el señor Gustavo García de Paredes, que lo hablamos antes, lo vimos acá, que fue el exministro de Educación. Él hablaba sobre cómo hubo fallos en esa época que ellos pudieron hacer, pudieron haber hecho de una mejor manera. Hubo fallos porque no aceptaron algún tipo de sugerencia para una reforma que de verdad debía haber sido como debía haber sido, y se dieron cuenta que lo que, o sea, lo que el ministro está hablando, exministro, pues está hablando en este video que yo vi del 2016, él decía que pusieron unas bases educativas que nada que ver, que en verdad lo que se necesita para educar y que la persona se eduque es más que nada, según el exministro, es las matemáticas y el idioma principal. O sea, si vivimos en Panamá, pues el idioma principal que uno tiene que hablar es el español y tiene que hablarlo, escribirlo, entenderlo para poder así tal vez desarrollar eh, eh, skills en algún otro lenguaje, pero la verdad que lo principal que reafirma y vuelve a reafirmar el exministro es que lo más importante son las matemáticas y el idioma uno, ya sea el país donde estemos, si fuese, por ejemplo, en Israel fuese las matemáticas y el idioma hebreo como de por sí de primero, que es lo que más tiene que reforzar para desarrollar la cognitiva del alumno. Esto es lo que dijo el exministro Gustavo García de Paredes en una entrevista que vi de él del año 2016. Y bueno, para culminar, vamos a hablar qué pasó 5 días 5 días después de la marcha, el 14 de octubre de 1979, la Cámara de Comercio de Chiriquí se va a huelga general a las que se unen respectivas cámaras de comercio de las provincias de Panamá y Veraguas. O sea que aquí se tuvo que ir uniendo todo el mundo, poco a poco. Se unió el gremio de médicos, se unieron las cámaras de comercio para que el gobierno pueda entender que la verdad que no estaban haciendo nada bien, no estaban cediendo las demandas de los educadores, y entonces todo, casi todo el país tuvo que hacer una huelga. Si hablaron de 300.000 personas y hay gente que dice que es una mayor cifra de 300.000 manifestantes, la verdad, eh, pues fue obvio que de dónde salió toda esta gente, de los gremios, de las cámaras de comercio y de los docentes que querían ver un cambio en el sistema educativo, más que nada. Entonces, al final de todo, el gobierno entendió que era mejor ceder las demandas de los educadores. Así que el 31 de octubre, ambas partes llegaron a un acuerdo poniendo fin a casi 2 meses de huelga consecutiva y derogando de esta forma la reforma educativa. Y bueno, con eso se termina lo que les hablé hoy. Si se dieron cuenta, no todo lo que la reforma educativa quiso hacer en un comienzo fue lo que los docentes tenían en mente. El gobierno muchas veces tiene en mente una cosa cuando el pueblo tiene en mente otra cosa, y hay veces que no asimilan bien lo que les estamos pidiendo, y hay veces que llegamos a este punto que tenemos que hacer estas huelgas que Dios no lo quiera tengamos que volver a hacer nunca,
porque ya hay medios de comunicación en los que uno puede tuitear o hacerle saber al gobierno del país lo que está pasando, pero de igual modo se siguen viendo este tipo de huelgas y este tipo de manifestaciones, protestas o como le quieran llamar, porque esto es lo que capta y les abre los ojos a la gente del gobierno y a toda la gente en el país, como está pasando ahora mismo con el coronavirus, que estamos haciendo estas clases por medio de un módulo en casa para no contagiarnos. Todos son medidas que se han tenido que tomar para poder llegar a un fin que sea bueno para todos. Entonces, como el gobierno hizo en el 31 de octubre de 1979 y se dio cuenta para llegar a un acuerdo para que todo sea de la forma que se pueda mejorar para la reforma educativa, así como estamos pasando con esta epidemia o pandemia o como le quisieran llamar, hay que tomar medidas para poder pasar adelante y vivir una vida bien. Entonces, así mismo es con la educación. Si no nos educamos bien, no llegaremos hasta lejos. No nos marcaremos nuestras metas si no nos las... No, ¿cómo es? Perdón. No llegaremos a nuestras metas si no nos las marcamos. Entonces, marquen sus metas para poder lograr llegar hacia ellas y dentro de ustedes mismos para poder así lograr que nuestro sistema educativo siempre esté al máximo, utilicen todo tipo de innovaciones que hayan, todo lo que saque la tecnología, todo, hagan pruebas de todo y dense cuenta que la educación nunca va a parar de desarrollarse, nunca va a parar de ser un tipo de educación que siempre va a ser la misma por el libro, igualita, igualita. Tienen que darse cuenta que la educación se puede ir adaptando a cómo vamos creciendo, a cómo vamos cambiando, a cómo va todo, o sea, todo se puede mejorar. Por eso existió la reforma y toda esta historia de lo que pasó el 14 de octubre de 1979, las huelgas y todo eso, para que nosotros tengamos en cuenta que nuestro sistema educativo es lo que nos hace funcionar a nosotros como personas y seres educadores. Gracias.